Muy bien, seguimos con nuestro curso. En esta clase vamos a aprender a utilizar el tampón de clonar o la herramienta de clonación y vamos a utilizar el tampón de motivo, aunque lo voy a dejar para el final de la clase porque es una herramienta que yo considero que tiene un uso aplicado profesional muchísimo menor. Entonces vamos a abrir los archivos de inicio de esta clase porque vamos a hacer bastantes ejercicios. Tenemos 5 casos en los que vamos a estar trabajando, entonces voy a seleccionar las 5 imágenes y las vamos a abrir dentro de Photoshop. Bien, entonces la primera imagen en la que quiero que trabajemos es en la imagen de la textura del césped. Vamos a trabajar por acá y les voy a enseñar cómo solucionar algunos problemas utilizando la herramienta de clonación. La herramienta de clonación o el tampón de clonar les permite a ustedes tomar una sección de una imagen y que ustedes tengan abierta una imagen rasterizada. En este caso no puede trabajarse sobre un objeto inteligente y ya se los voy a mostrar. Te va a permitir seleccionar un área de esa imagen y a través del pincel tú lo vas a ir pintando y vas a ir repitiendo un área de esa imagen sobre otra sección del documento del archivo en el que estás trabajando. Para ilustrarles un poco de qué se trata, voy a utilizar la herramienta de clonación. Al igual que la herramienta del pincel, yo voy a presionar Alt y clic derecho en el mouse y puedo hacer mi pincel más grande o más pequeño moviéndome de derecha a izquierda, o lo puedo hacer más difuso o más duro moviéndome hacia adelante o hacia abajo siempre que mantenga Alt presionado y el clic derecho del mouse. Entonces en este caso voy a utilizar una muestra muy grande. Y asumamos que yo no quiero esta hoja verde que tengo por acá. Aquí yo tengo, voy a utilizar la herramienta de mover para señalárselos, yo tengo un punto en el que tengo 4 hojas grandes. Tengo 1, 2, 3, 4. Y para yo crear mi textura de césped, en caso de que yo necesite una textura de césped para algún trabajo, estas hojas me están molestando, entonces yo necesito homogenizar esto un poco. Entonces voy a utilizar la herramienta de clonar. La herramienta de clonar es S en el teclado y lo que quiero es desaparecer estas hojas. Entonces voy a seleccionar una muestra, un área de la imagen que yo quiero clonar sobre esta área para desaparecerlas. Por ejemplo, voy a hacer mi pincel más pequeño y a mí me gusta esta área, es decir, esta zona de la imagen yo la quiero repetir acá para eliminar mis imágenes. Voy a presionar Alt en el teclado y fíjense que el icono cambia. El icono ya no es un pincel, cuando presiono Alt es como un pincel con un cursor dentro, como una mira telescópica. Ese cursor lo que me está indicando es que estoy listo para tomar una muestra de la imagen. ¿Ok? Entonces ya va, antes de hacer esto voy a clonar esto, Control J en el teclado, voy a respaldar el original y voy a trabajar con él. Voy a presionar Alt y voy a tomar una muestra de esta sección de la imagen. Cuando presiono y selecciono la muestra, fíjense que donde voy moviendo el mouse, yo tengo esta muestra que acabo de tomar por acá. Y el Photoshop ya me está indicando o me está dando una idea de cómo va a quedar esa área de la imagen si yo copio esta sección de la textura en esta área, por ejemplo. Yo lo quiero hacer en esta área, entonces voy a empezar a presionar y a medida que voy haciendo clic pueden ver que yo cloné esta sección de la imagen en este lado. Y lo podemos confirmar, podemos ver que aquí tenemos ciertas hebras. Por ejemplo, aquí hay una hebra de césped cruzada y aquí está la misma hebra de césped cruzada y luego tengo una hebra de césped curva clara. Y esta curva clara está también acá. Cuando yo estoy viendo este tipo de textura, yo rara vez voy a ver este patrón. Ustedes lo están viendo ahora porque seguramente se los acabo de indicar. Pero si una persona virgen de ojo, es decir, todavía no ha visto el proceso de la edición del documento y llega a la imagen y se da cuenta de que esto está ocurriendo, pues no se va a dar cuenta de que esta misma sección del césped va a ser esta misma sección del césped, siempre que yo lo haya hecho de esta forma tan discreta. Obviamente si yo abuso de esta herramienta, pues yo voy a tener zonas de la imagen en la que yo voy a hacer de este efecto muchísimo más visible en otras secciones. Por ejemplo, imagínense que yo voy clonando por acá, voy a utilizar la herramienta de clonación otra vez. Voy a tomar esta muestra y voy a clonar este pedazo. Y vuelvo a tomar la muestra y clono este pedazo. Y vuelvo a tomar esta muestra y clono este pedazo. Y vuelvo a tomar la muestra y clono este pedazo. Entonces cuando una persona entra en la imagen se van a dar cuenta que aquí hay 3 áreas. Esta área, vamos a sombrearlas por acá con la herramienta de marcador. Esta área es esta misma área, que es esta misma área también, y es esta misma área. Es decir, se ve que es el mismo montículo de césped que ha sido clonado. Es decir, a simple vista y sobre todo desde una distancia muy lejos, quizás yo no vea la diferencia, pero cuando me acerco, si yo estoy utilizando esta herramienta con mucha frecuencia y no la estoy utilizando para fusionar bien la edición de la imagen que yo quiero hacer, puedo correr el riesgo de que la repetición sea muy evidente. Ahora, para continuar un poco con la herramienta, quiero que veamos un poco las opciones en la parte de arriba.
Entonces, en la parte de arriba, permítanme alejarme un poquito. En la parte de arriba yo tengo las mismas opciones que hemos visto en clases anteriores, tal vez no todo en una misma clase, pero es como hemos venido aprendiendo a lo largo del curso. Y es que primero tengo todas las opciones del pincel y también tipos de pincel, es decir, toda la teoría que nosotros vimos cuando estamos aprendiendo la herramienta de pincel, es posible aplicarla a la herramienta de clonación. También tenemos los modos de fusión, que aunque todavía a este punto del curso no las hemos visto, se pueden utilizar. Y tenemos la herramienta de opacidad que me va a permitir clonar el 100% de la muestra de la imagen que tengo o cierto porcentaje de acuerdo al punto de opacidad. También tengo la opción de control de flujo en caso de que esté utilizando una tabla de dibujo. Y tengo la opción de seleccionar la capa de muestra, es decir, yo puedo seleccionar la capa actual o todas las capas que yo tenga al momento de clonar. Esto ya lo expliqué en clases anteriores, es decir, si yo tomo una muestra, puedo tomar una muestra de la capa que estoy trabajando en este momento, que sería esta, o todo el historial de capas que yo tenga abajo, si yo llego a seleccionar la opción del todas aplicados. También tengo la opción de la presión, utilizar la presión, y esto va a afectar el tamaño y la intensidad si yo estoy trabajando con una tabla de dibujo. Luego están las opciones de alineado, y la opción del desarrollo con el estilo del aerógrafo. Estos son distintos factores que te van a ayudar a determinar mejor cómo vas a utilizar esa clonación de una imagen con respecto a otra área del documento. ¿Ok? Entonces, en esta textura es correcto. De este césped, yo lo que quiero es que practiquemos un poco en tratar de eliminar las hojas grandes. Entonces vamos a elegir muestras de la imagen en la que vamos a ir clonando poco a poco. Vamos a clonar algo así. A ver, vamos a tomar una muestra de la imagen y voy clonando por acá. Perfecto. Y lo que vamos a ir haciendo con mucho cuidado es seleccionar zonas de la textura y vamos a tratar de eliminar esas hojas grandes. Ustedes pueden practicar un poco y obviamente con más cariño ustedes van a tener muchísimo más control sobre esto. Ahora quiero que hablemos sobre la dureza del pincel y el tamaño del pincel. Esto es clave para dominar satisfactoriamente y sacarle el máximo provecho a la herramienta de clonación. Para ello me voy a acercar un poco por acá y les voy a mostrar. Pueden ver que en este momento la dureza de mi pincel es muy alta. Por lo tanto, el borde que yo estoy viendo justo acá, en esa área que yo quiero clonar, pueden ver en la zona del césped oscura, justo al lado de las hojas, de las dos hojas del lado en el centro de la pantalla, yo tengo una zona de césped oscura que quiero clonar para desplazar y eliminar esas dos hojas que tengo por acá. Es decir, yo quiero eliminar esta hoja y esta hoja. Entonces, con la herramienta de clonación, yo puedo ver allí la muestra, pero ese borde de ese círculo que ahorita está parpadeando un poco, ese borde está muy duro. Si yo lo hago muchísimo más difuso, entonces yo voy a ver esa difusión por acá. Entonces les voy a mostrar cómo funciona la clonación con un borde muy difuso. Lo voy a clonar y voy a empezar a copiar la textura, pero tienen que tener muchísimo cuidado porque esa difusión está haciendo que yo haya clonado el 100% de esa muestra de la imagen de este lado, pero luego que se haya degradado un poco y puedo crear ciertas fusiones. En algunos proyectos, y lo vamos a ver más adelante, es necesario que nosotros trabajemos con un pincel que sea muy suave, que no sea tan duro. Pero en otros es necesario que nosotros tengamos cierta dureza porque este tipo de errores parecen errores de cámara. Entonces, si ustedes están editando una textura porque la quieren vender en un sitio web, o si ustedes están editando una imagen porque la van a vender en un sitio web o porque la van a utilizar en un proyecto, este tipo de halos borrosos, porque aquí se puede ver claramente la muestra del pincel borroso, tienden a hacer que el trabajo no se vea tan profesional. Entonces vamos a mostrarles en otro ejercicio cómo puede funcionar esto. Vamos a irnos al ejercicio del bote del agua. En este ejercicio yo lo que quiero es que practiquemos un poquito y tratemos en lo posible de borrar este bote de acá utilizando todo el contenido del resto del agua que tenemos dentro de la imagen. Entonces primero voy a presionar Control J para duplicar el archivo y voy a trabajar sobre este duplicado. Y voy a utilizar la herramienta de clonación. Fíjense que la herramienta de clonación me está recordando la última muestra que seleccioné, que es el césped, es decir, yo puedo clonar de un archivo a otro archivo, pero en este caso yo no quiero utilizar esa muestra, yo quiero utilizar la muestra del agua. Entonces voy a hacer mi pincel muy difuso para ilustrar el error y voy a tomar esta muestra del agua. Presiono Alt y tomo esta muestra. Y luego donde voy pintando, voy clonando esa área del agua.
pueden ver que aquí ya me encontré con el borde. Este es el borde de la imagen donde Photoshop ya no encontró más textura hacia el lado derecho y por lo tanto ya no tiene información que clonar. Entonces yo debo tener muchísimo cuidado con no clonar imágenes que estén cerca del borde del límite de la imagen. Entonces voy a utilizar la herramienta de clonación otra vez y voy a clonar esta área y voy a empezar a clonar esa zona del agua por acá, justo por acá. Y pueden ver que ya ha desaparecido bastante del agua, pero mi pincel es muy difuso. Entonces estoy teniendo zonas que están enfocadas porque mi textura está enfocada. Tengo estas zonas enfocadas porque mi textura estaba enfocada, pero luego tengo este halo allí que está haciendo que se vea como un error nuevamente. Entonces ese diffuseness, esa difusión va a alterar nuestro trabajo y va a hacer que se vea de muy baja calidad. Entonces voy a utilizar la herramienta de clonación otra vez y esta vez la dureza la voy a hacer al 100% y voy a hacer mi muestra un poco más pequeña. Ahora voy a tomar una muestra del agua y voy a ir pintando esa zona del agua. Y pueden ver que tengo muchísimo más control. Voy a ir tomando más muestras. Tomo una muestra y voy clonando por acá. Tengo muchísimo más control a la hora de clonar el agua. En este caso, y esto es un ejercicio muy sencillo de resolver, toda el agua, a pesar de que es muy caótica, a la hora de clonar no se va a ver tan extraña porque el agua, fíjense que tiene ciertas zonas oscuras, tiene ciertas zonas claras. Esto depende del lecho marino, de las corrientes que están en la parte de abajo, de la nubosidad en el cielo, etc. Entonces, para este caso, yo elegí un ejercicio bastante sencillo de resolver. Entonces voy a seguir tomando muestras, esta vez voy a tomar una muestra más grande y voy a ir pintando y desapareciendo esa sección del agua. Voy a tomar esa muestra. Aquí no quiero tomar estas muestras porque aquí estoy como más cercano a la fuente del sol. Y quiero tomar estas muestras para más o menos desaparecer esta área del bote. Y quiero irme al área oscura para desaparecer esta área del bote. Entonces voy a tomar una muestra ahora muchísimo más grande, voy a exagerar. Y voy a clonar esa parte del agua por acá para crear esa fusión. Pueden ver que aquí en este momento, justo en esta zona, se ven mis bordes del pincel. Se ve el borde del pincel por acá y se ve el borde del pincel por acá. Esto es uno, porque elegí una muestra muy grande y no siempre es bueno elegir una muestra grande a la hora de clonar. Y segundo, porque no tengo ningún... mi pincel es muy duro, por lo tanto veo mucho esa diferencia. Sin embargo, no se preocupen porque yo siempre puedo tomar pinceles más pequeños y muestras más pequeñas para reparar ese daño, para que no se vean esas pinceladas tan fuertes y pueden ver que ya resolví el problema. Entonces voy a clonar de nuevo. Ahora voy a clonar la línea del horizonte. Entonces voy a tomar una muestra de la línea del horizonte y voy a clonar estas antenitas con estas nubes que no necesito. Entonces voy a colocar mi pincel justo en el área del horizonte y voy a hacer clic para clonar y eliminar ese contenido. Y fíjense que ya lo eliminé. Entonces ahora voy a seguir clonando por acá. Vamos a eliminar esto y pueden ver que poco a poco yo presiono Alt y tomo una muestra y voy pintando, presiono Alt y tomo otra muestra y voy pintando, presiono Alt y voy pintando. La idea es ir tomando muestras a cada rato para que no se vea tan repetido. Pueden ver que aquí se ve muy repetido, pero ese tipo de detalles los vamos a ir resolviendo poco a poco más adelante. Entonces fíjense que ahora voy a ir clonando esta zona. Ok, vamos a ir clonando por acá para desaparecer el bote. Algo así. Ahora tengo mucha zona clara con muchos reflejos claros, entonces voy a clonar esta zona para tener algunas olas un poco más distintas. Fíjense que estoy rompiendo un poco la simetría de esa textura, de ese patrón que se ve muy repetitivo. Vamos a elegir esta zona por acá para eliminar estas olas por acá con más cuidado. Algo así. Y esta zona la voy a clonar un poquito más para acá. Entonces pueden ver que aquí tengo un problema de que esto no se está fusionando muy bien. Entonces voy a empezar a tomar muestras de la parte de arriba y bajar un poco, pero pueden ver que en la parte de arriba yo no tengo tanto nivel de detalle en el agua. Entonces en este caso yo voy a tomar ahora una muestra más grande, pero la voy a hacer más difusa. Y ahora sí voy a elegir fusionar estos dos porque quiero difuminar esa línea de combinado. Entonces voy a tomar una muestra y voy pintando y pueden ver que poco a poco yo voy creando como una línea de difuminado en el que yo puedo eliminar la corriente y cambiarla y elegir otro punto. ¿Ok? Obviamente esta diferencia entre este y este caso se pueden solucionar con mucho más cariño, pero ya lo que quiero ahora es ilustrarles, o lo que quería era ilustrarles el punto de que es posible eliminar el bote que está en la imagen de abajo simplemente utilizando la herramienta de clonación. Para esta línea obviamente habría que tener un poquito más de cariño, quizás tomar como muestras estas zonas que tienen un poco más de reflejo
para que la fusión sea un poco mejor, o mascarear esta zona de la imagen y aclararla un poco para que coincida mejor con esto. Pero en este curso, en esta clase, solamente les estoy ilustrando cómo puede servir la herramienta de clonación para borrar elementos de una imagen. Entonces en este caso les mostré cómo sustituir elementos en una textura, les enseñé cómo borrar elementos en una imagen. Ahora quiero que veamos cómo podemos restaurar fotografías utilizando la herramienta de clonación. El restaurar fotografías es bastante complejo y lo vamos a ver más adelante en ejercicios mucho más puntuales. De hecho, vamos a utilizar esta misma imagen. El restaurar de fotografía, como les estoy comentando, requiere muchísimo más trabajo que solo la herramienta de clonación. Pero en este punto para mí es importante que ustedes vean el potencial de la herramienta de clonación. Entonces, por ejemplo, en la zona de la frente de la persona yo puedo hacer mi pincel mucho más pequeño y en este caso sí puedo utilizar el pincel difuso. Voy a presionar Alt para tomar una muestra de esta zona de la fotografía y pueden ver que yo acabo de reparar un poco de esa grieta. Quiero eliminar esta grieta. Entonces tomo un poco de la muestra de esta zona de la imagen que está justo al lado y voy a pintar por acá para desaparecer la grieta. Tomo la muestra y pinto por acá para desaparecer la grieta. Tomo la muestra y pinto para desaparecer la grieta y pueden ver que ya pude reparar la frente de la persona. Esto es bien interesante porque nuevamente es una herramienta súper cool para restaurar fotografías. Por ejemplo, esta zona es bastante fácil de restaurar. Yo voy tomando una muestra de esta zona y pinto por acá. Tomo una muestra de esta zona y pinto por acá. Tomo una muestra de esta área y pinto por acá. Y pueden ver que poco a poco la empiezo a restaurar. Tienen que tener mucho cuidado con las muestras que están seleccionando. Por ejemplo, yo voy a seleccionar esta zona. Yo quiero desaparecer esta arruga. Y pueden ver que el tono de piel de esta área de la arruga, yo no voy a tomar esta muestra oscura y pintarla por acá porque no va a coincidir. No voy a tomar esta que es más clara y que tiene una arruga para pegarla por acá porque no tiene ningún sentido. Entonces voy a tratar de tomar tonos de piel, en este caso tonos de piel porque estoy trabajando con una piel, parecidos al área que quiero sustituir. Entonces yo voy a presionar por acá Alt y a lo mejor este es el tono, pero pueden ver que en la vista previa el tono ya me está diciendo que es muy claro. Entonces quizás necesito un tono más oscuro. Voy a seleccionar un tono más oscuro en otra sección de la fotografía y pueden ver que lo he pintado, pero en este caso ese lunar o esa corrección me quedó muy clara. Entonces voy a tomar una muestra acá de la parte de abajo y voy a pintarle y esa sombra queda un poquito más acorde con el resto del rostro. Obviamente podría hacerlo muchísimo mejor, entonces vamos a tomar un poquito de la muestra más del pincel justo del área, pincel más pequeño, justo del área que está en la parte de arriba y puedo restaurar mejor esta foto. Tomo una muestra y voy pintando, tomo una muestra y voy pintando. Siempre tienen que tomar una muestra cada vez que vayan a aplicar un pincel. Les voy a explicar en este caso, por ejemplo, si yo quiero eliminar este lunar que está por acá, yo tomo una muestra justo al lado de un tono parecido y elimino el lunar. Pero ahora, si yo quiero eliminar este labio, no puedo seguir pintando por acá porque pueden ver qué es lo que va a aparecer. Está apareciendo esta área de la nariz. ¿Ok? Entonces, si yo quiero reparar ahora esta zona, yo tengo que tomar una muestra porque ahora el área que voy a reparar es distinta. Entonces es muy habitual que cuando estamos utilizando la herramienta de clonación estar presionando Alt a cada rato porque cada vez tenemos que tomar nuevas muestras para restaurar nuevas secciones de la imagen. Entonces con esto ya ilustré el punto de cómo puede servir para restaurar una fotografía. Ahora quiero mostrarles cómo puede ayudarte a eliminar elementos muchísimo más complejos en una escena. Por ejemplo, en este caso, en esta fotografía, yo quiero eliminar a la niña de la pared de ladrillo. Entonces va a tomar un poco de trabajo. Yo voy a ser muy salvaje en ello, pero les voy a ilustrar el punto. Voy a tomar una muestra más grande. Voy a hacer mi dureza un poco más duro, pero no completamente duro. Quiero un área de fusión. Voy a tomar una muestra de esta área del documento y fíjense que voy a pintar esa área justo abajo. No la voy a pintar aquí arriba porque entonces esta línea de ladrillo no va a coincidir con esta. Voy a presionar Control Z para deshacer. Voy a tomar y voy a utilizar las mismas líneas del ladrillo para ayudarme a clonar esa textura. Entonces yo voy a clonar esa textura por acá. Y aquí voy a abusar un poco. Voy a clonarme hasta que aparezca la clonación de la niña. Aquí ya aparece la clonación de la niña. Entonces voy a volver a tomar una muestra. Y voy a seguir clonando por acá. Vamos a seguir clonando hasta que ya no se vea la niña. Entonces en este caso ya yo he podido solucionar esa área del límite de la pared con la colisión con el suelo. Ahora voy a resolver el suelo. Entonces voy a tomar una muestra más pequeña y voy a tomar esta área del suelo y la voy a clonar por acá. Como no quiero que se me repita mucho, voy a tomar otra área del suelo
quizás esta piedra, esta zona con esta piedra, y la voy a colocar más hacia acá. Más hacia acá, por acá, muy bien, algo así. Y pueden ver que ya reparé un poco esa zona. Tienen que tener mucho cuidado porque fíjense que aquí en esta área ya yo cloné un poco del césped de la parte de arriba porque moví el pincel hacia arriba. Entonces voy a utilizar la herramienta de clonación otra vez y voy a clonar un área que no tenga ese problema, que puede ser esta, y voy a clonarla por acá para reproducir eso y eliminar ese contorno de ese césped por allí. ¿Ok? Ahora, en el caso de la niña en la parte de arriba, yo voy a utilizar muestras del resto de la pared de ladrillo para combinarlas acá y resolver esto. Entonces voy a tomar una muestra más grande y voy a hacer mi pincel menos duro ahora, perdón, más duro, menos suave. Voy a tomar esta muestra por acá y luego voy a ir pintando de acuerdo al tamaño de los ladrillos. Entonces más o menos quiero que el ladrillo termine aquí. Perfecto, voy a pintar hacia acá y pueden ver que poco a poco yo voy desapareciendo a la niña. Obviamente en este caso yo estoy siendo muy salvaje porque uno, no estoy trabajando con máscaras. Como lo vimos en la clase anterior, yo puedo combinar esto y utilizar máscaras también. Pero estoy ilustrando el punto. Entonces voy a clonar ahora otra sección de los ladrillos, quizás por acá. A llevarme esta textura y traérmela hacia acá. Aquí ya me estoy trayendo este borde de la textura, así que voy a deshacer. Voy a clonar mejor esta sección que me gusta un poco más y la voy a clonar hacia acá. Y luego voy a clonar esta área en la parte de arriba, aquí abajo, y la voy a clonar por acá. Vamos a clonar un poquito más justo por aquí, algo así. Y pueden ver que ya yo desaparecí a la niña. Obviamente el desaparecimiento no es completamente perfecto. Aquí se ven muchos errores de ladrillos que, por ejemplo, en esta sección el ladrillo se ve más pequeño y se ve más compacto, cosa que hace que se vea un poquito más real, pero debe quedar mucho mejor. Y todavía aquí veo secciones de la niña. Sin embargo, esto se puede ir solucionando porque yo cada vez puedo tener clonaciones más refinadas. Por ejemplo, yo puedo utilizar la herramienta de clonación e irme más pequeño y tomar este ladrillo, por ejemplo, porque lo que quiero es clonar todo este ladrillo y todo ese ladrillo yo lo quiero sustituir por este. Entonces empiezo a pintar y donde voy pintando va apareciendo ese nuevo ladrillo con ese nuevo contorno hasta que yo llegue al límite del ladrillo. Ahí está. Y pueden ver que tomé esta misma textura y la he clonado por acá. Ahora supongamos que el siguiente ladrillo que yo quiero poner acá es este porque está más roto. Entonces voy a tomar la muestra justo allí en la esquina y voy a empezar a clonar ese ladrillo justo allí para que me cubra ese espacio. Y con un poco más de cariño yo he podido restaurar y eliminar no solo a la niña, sino las manchas o el mismo daño que yo había hecho con la restauración. En este caso, nuevamente, es mejor que siempre trabajen con una clonación para poder conservar siempre el archivo original y ustedes puedan comparar y luego combinar esto con lo que vimos en la teoría anterior para tener máscaras en los que a lo mejor yo tengo una máscara en la que estoy restaurando esta sección de la imagen y luego otra máscara me restaura esta, etcétera. ¿Ok? Y por último quiero mostrarles para qué otra cosa puede servir la herramienta de clonación. La herramienta de clonación puede servir o puede ser muy útil para eliminar marcas de agua. Esto es una práctica que no es muy honesta, entonces aquí yo quiero hacer un paréntesis. En nuestro ejercicio profesional nosotros vamos a tener cierto tipo de clientes que van a requerir o van a tener requerimientos muy particulares, van a tener necesidades muy particulares. Entonces asumamos que yo tengo una persona que está trabajando, yo tengo un cliente que es un instructor de spinning, por ejemplo, y a él le gustó mucho esta imagen que vio en internet. Y yo esta imagen yo la voy a utilizar para crear una tarjeta de presentación, un flyer, una promoción de su gimnasio, una promoción de su servicio como instructor de spinning, etc. Entonces yo utilizo la imagen para crear mi composición en otro documento. Pero no sería bueno que yo utilice una imagen y se vea toda la marca de agua de Shutterstock. Shutterstock es una empresa que te permite comprar imágenes o vender tus propias imágenes para que otras personas lo puedan utilizar en sus proyectos. Entonces en este caso yo les voy a enseñar cómo puedo eliminar un poco las marcas de agua utilizando la herramienta de clonación. Por ejemplo, en esta zona de acá voy a utilizar Control J para clonar la capa. Voy a presionar Alt para tomar una nueva muestra y voy a clonar esta área de la imagen. Y ahora voy a clonar con Alt esta área inferior de la imagen. Y voy a ir clonando poco a poco hasta que yo vaya desapareciendo el logotipo del Shutterstock. Pueden ver que a cada rato yo estoy presionando Alt para tomar una nueva muestra de la imagen y lo puedo hacer más pequeño, para ir poco a poco eliminando esa marca de agua justo por allí, algo así, un poquito más planito por acá y con un poquito más de cariño ya llegué al límite de la bicicleta, entonces ya he podido restaurar esta zona.
En zonas un poquito más complejas, por ejemplo, esta es muy fácil. En zonas más complejas como esta, el trabajo tiene que ser mucho más artesanal, es más pequeña la muestra y tienes que ir paso a paso, poco a poco, eliminando esa zona de la imagen. Fíjense que yo a cada rato estoy presionando Alt para tomar una muestra. Pueden ver cómo cambia el cursor cada vez que yo presiono Alt para tomar una nueva muestra. Y cada tanto voy ajustando el tamaño de mi pincel para yo poder resolver ese problema. Entonces fíjense que ya logré eliminar el logotipo de esta zona de la bicicleta. Ahora me toca esta pieza, toda esta pieza, el área de la tierra. En el área de la tierra puedo ir un poco más rápido porque el área de la tierra no tiene por qué quedar completamente homogénea. Aquí eliminé la sombra, entonces voy a clonar un poco de sombra de este lado para repararla porque lo dejé sin sombra, etcétera. Entonces poco a poco ustedes pueden ir reparando la imagen. Que quiero terminar el paréntesis que le dije que esto es una práctica un poco deshonesta, aclarándoles que ustedes van a utilizar esta herramienta para quitar marcas de agua, es simplemente para ilustrarle cómo va a quedar el trabajo final al cliente. No importa si la imagen no tiene muy buena resolución. Entonces una vez que el cliente da el OK y da la aprobación final de ese diseño, entonces ustedes van a Shutterstock, entras al ID de esta imagen, que la puedes buscar, este es el identificador de esta imagen, y entonces la compras, la vas a tener de alta resolución y entonces la vas a poder utilizar con tu cliente. Pero no tiene ningún sentido que tú compres una imagen que, no sé, te puede costar $2, más o menos una imagen, y se la enseñes al cliente, y el cliente te diga, ya no me gusta cómo queda la composición. Entonces en este caso es mejor tomar la imagen, borrar ciertas marcas de agua. No tienes por qué eliminarlas todas, pero sí quitar algunas. Por ejemplo, estas también las puedo quitar por acá. Vamos a quitarlas con más cariño. Las puedo quitar por acá. Y esta zona también la puedo quitar por acá. Y con un poquito más de cariño tú le vas quitando todo. Y ahora le puedes mostrar la idea al cliente. Y solo cuando el cliente da el OK, entonces tú terminas de comprar la imagen final. Es una buena práctica y creo que es lo más honesto en este caso. O sea, lo que quiero hacer la aclaratoria es que les estoy enseñando cómo quitar marcas de agua, pero siempre respeten o traten en lo posible de respetar el trabajo de los demás, y obviamente si van a utilizar un material, cómprenlo. Es mucho mejor que estar trabajando de forma ilegal y les va a ahorrar increíble cantidad de dolores de cabeza. Además que van a poder contar con el archivo original a una mayor resolución y por lo tanto van a poder trabajarlo de una mejor manera. Y una vez que ustedes le cobren esa imagen al cliente, esa imagen ya les queda a ustedes para que ustedes la puedan utilizar con otro trabajo. Así que mientras más clientes tengan, a la larga ustedes van incrementando el tamaño de su biblioteca de imágenes de referencia para otros posibles trabajos. Ya para terminar, quiero mostrarles cómo funciona la herramienta del tampón de motivo. El tampón de motivo, fíjense que en la parte de arriba es muy parecida a la herramienta anterior, solo que ahora yo puedo seleccionar el patrón que quiero clonar. Asumamos que quiero clonar este patrón azul. Y esto es básicamente como un pincel de patrones, donde yo voy pintando ese patrón. Yo puedo cambiar el patrón y puedo ir pintando este patrón también. Aquí ya no tengo que presionar Alt para tomar ninguna muestra, sino que la herramienta del tampón de motivo, él solamente me va a estampar un motivo, un patrón que yo voy a crear por acá. Yo puedo crear mis propios patrones, esto lo vamos a ver más adelante en el curso. Sin embargo, esta es una herramienta que, como dije al inicio de la clase, yo considero que sus usos aplicados a nivel profesional dentro de Photoshop son muy limitados, y por eso no me extendí en ella y preferí dedicarle un poco más de tiempo a la herramienta del tampón de clonar. Entonces esto va a ser todo por esta clase, y nos vemos en la clase siguiente. Hasta luego.